Con una historia que ya rebasa los 62 años, el movimiento de países no alineados sigue manteniendo su vitalidad y la defensa de los principios fundamentales que le dieron origen. Ante los nuevos retos que enfrenta la humanidad, la voz unida de los 120 países que integran el MNOAL es hoy más necesaria que nunca. Sus cumbres y otras reuniones de alto nivel, sus documentos y declaraciones pueden encontrarse en un recorrido a fondo por los principales medios de la prensa mundial. Cuba es el único país latinoamericano con la condición de miembro fundador del MNOAL y es reconocida como una de las naciones que más ha aportado a la salvaguarda del movimiento. Por su parte, la República de Azerbaiyán, incorporada al movimiento en el año 2011, ostenta desde el 2019 la presidencia de la organización, un reto que ha sabido enfrentar con encomiables resultados. Acompáñenos entonces en el camino entre La Habana y Bakú, dos extremos que conforman la larga historia del movimiento de países no alineados. Cuba participó en la primera cumbre que dio origen al movimiento de los países no alineados. Fue el único país latinoamericano presente en aquella cita de Belgrado en 1961. Desde entonces ha desempeñado un rol fundamental en la lucha por los principios fundacionales que sustentan la supervivencia y la razón de ser del organismo multilateral. No ha sido fácil para la política exterior del archipiélago caribeño sortear los retos impuestos por el tránsito de los años y los grandes cambios acontecidos en la balanza política mundial. La labor desarrollada por Cuba dentro del movimiento de países no alineados ha sido de vital importancia. Desde la primera cumbre del movimiento celebrada en Belgrado, Yugoslavia, en 1961, la delegación cubana apoyó la defensa de los movimientos de liberación nacional en general y los de América Latina en particular, con la iniciativa de que ese objetivo quedase reflejado en el documento final como una forma de contribuir a la legitimación de los mismos y condenar al imperialismo norteamericano. Esta posición asumida por Cuba estuvo en consonancia con los principios de su política exterior, que la definen socialista, antiimperialista, latinoamericanista y no alineada. Cuba está entre los países fundadores del NOAL y ha sido reconocida como ejemplo de lucha contra el imperialismo. La nación se ha desempeñado como presidente del movimiento en 2 períodos y por tanto ha sido sede de la reunión de jefes de estados y de gobierno también en 2 ocasiones, la primera en la cumbre de 1979 y la segunda en la cumbre del año 2006. A partir de la cumbre en La Habana de 1979 y la influencia del liderazgo de Fidel Castro, Cuba tuvo un peso significativo en la radicalización de sus concepciones políticas en la diplomacia mundial y los foros más progresistas de la época. Cuba ha apoyado las causas de las naciones miembros del NOAL según su política de solidaridad con los oprimidos y de respeto a la soberanía. Entre estas causas se encuentran la resistencia del Líbano, Palestina y el Golán en Siria contra la agresión israelí y el apoyo a la búsqueda de soluciones políticas a los conflictos en África, además de otras iniciativas impulsadas por el movimiento como la eliminación de las armas nucleares. A su vez, el NOAL se ha solidarizado con Cuba y se ha mantenido firme en su posición contra el bloqueo impuesto por Estados Unidos a la mayor de las Antillas. El ministro cubano de Relaciones Exteriores, Bruno Rodríguez Parrilla, destacó la importancia del movimiento e hizo un llamado a defender la unidad y sus principios. Desde sus inicios, el movimiento contribuyó a las luchas contra el colonialismo, el neocolonialismo y el apartheid, así como en favor de la causa palestina, el desarme nuclear, por la paz y por un nuevo orden económico internacional más justo, democrático y equitativo. En la cumbre virtual convocada por Azerbaiyán en abril de 2020 para intercambiar sobre los esfuerzos urgentes y necesarios para enfrentar la pandemia de la COVID-19, el presidente cubano Miguel Díaz-Canel Bermúdez recordó que en la 18ª cumbre de Bakú, en octubre de 2019, Cuba convocó a fortalecer el movimiento ante los desafíos internacionales. Impulsemos la cooperación y la solidaridad internacionales. El empeño de todos será decisivo. Hagámoslo por el derecho a la salud, la paz y el desarrollo de nuestros pueblos,
con estricto apego a los principios fundacionales del movimiento. Los principios del no alineamiento han estado a la vanguardia de las relaciones internacionales durante décadas y todavía siguen teniendo importancia para la política exterior de Cuba en su relación con las fuerzas más progresistas del tercer mundo. Nailey Vecino Pérez, especial para Enlace Cuba. A lo largo de su historia, han sido muchas las personalidades políticas que han marcado el MNOAL y cuya sola presencia bastaría para demostrar la trascendencia del organismo. Pero hay uno en particular sin el cual de ninguna manera pudiera escribirse la historia de los NOAL. Nos referimos a Fidel Castro Ruz, el máximo líder de la Revolución Cubana. A todos los aquí reunidos, agradezco el inmenso honor que nos hacen con su presencia. A todos los saludo cálidamente y les doy la bienvenida en nombre de nuestro pueblo. Nos complace también expresar nuestros sentimientos fraternales a los nuevos países que se incorporan en esta conferencia a nuestro pujante movimiento. Así comenzó su discurso inaugural de la sexta cumbre del Movimiento de Países No Alineados, celebrada en La Habana en septiembre de 1979. Fidel, en su condición de presidente del foro, impulsó el debate sobre la carrera armamentista, la cancelación de la deuda externa, la pobreza de los países subdesarrollados, así como la independencia y autonomía de las naciones. Cuba no ha dejado jamás de practicar una política de estrecha solidaridad con los movimientos de liberación nacional y todas las causas justas de nuestra época. Cuba, primer país latinoamericano en pertenecer al NOAL, ha apoyado las causas de las naciones miembros según su política de solidaridad con los oprimidos y de respeto a la soberanía. Entre ellas se encuentran la resistencia de Palestina y las naciones árabes contra la agresión foránea. Además, ha sido partícipe de otras iniciativas impulsadas por el movimiento, como la eliminación de las armas nucleares. Frente a la tragedia nuclear que nos amenaza, el drama del subdesarrollo y la explotación que nos oprime y la crisis económica y social que nos azota, no caben la resignación ni el acomodo. La única salida a la altura del hombre es la de luchar. Y ese es el mensaje que aporto al cesar en mi condición de presidente del Movimiento de los Países No Alineados. Luchar. Luchar sin descanso por la paz, por mejorar las relaciones internacionales, por detener la carrera armamentista, por reducir drásticamente los gastos militares y exigir que una parte considerable de esos fondos cuantiosos sean dedicados al desarrollo del tercer mundo. Las huellas de Fidel van mucho más allá de las fronteras de Cuba por su alto sentido de la solidaridad y el compromiso con la justicia. Luchó con vehemencia por el no alineamiento, abogó por el sur global y por un nuevo orden económico internacional que se traduce en un mundo pacífico, próspero, equitativo y multipolar. Hemos sabido enfrentar con sentido unitario, firmeza y decisión complejas y difíciles situaciones en estos últimos años. Juntos nos hemos esforzado, juntos hemos luchado y juntos hemos obtenido victorias. Con ese mismo espíritu y determinación debemos estar dispuestos a librar la más colosal, justa, digna y necesaria batalla por la vida y el porvenir de nuestros pueblos. Muchas gracias. Aunque no físicamente en la 18ª Cumbre de Jefes de Estado y de Gobierno del Movimiento de Países No Alineados, el comandante en jefe también estuvo presente en la voz del presidente cubano Miguel Díaz-Canel Bermúdez. Si me permiten, voy a tomar una pequeña hoja de la larga historia de los no alineados para volver a sus esencias. Forma parte de un discurso de Fidel Castro, líder histórico de la Revolución Cubana,
y uno de los más valientes y audaces defensores del no alineamiento. Decía Fidel en la sexta cumbre de La Habana en 1979, y cito: «La fuerza de nuestros países unidos es muy poderosa. Los aquí unidos representamos la inmensa mayoría de los pueblos del mundo. Unámonos todos estrechamente, concertemos las crecientes fuerzas de nuestro vigoroso movimiento en las Naciones Unidas y en todos los foros internacionales para exigir justicia económica para nuestros pueblos, para que cese el dominio sobre nuestros recursos y el robo de nuestro sudor. Unámonos para exigir nuestro derecho al desarrollo, nuestro derecho a la vida, nuestro derecho al porvenir». Fin de la cita. Hablar de la historia del movimiento de países no alineados implica recordar la imprescindible figura del comandante en jefe, quien desde esa tribuna alzó su voz para defender las causas justas y colocar a Cuba como protagonista dentro de esa organización internacional. Su pensamiento continúa tan vigente como hace 40 años y el mundo lo recuerda. Reconocimiento irrefutable al liderazgo universal de Fidel Castro y la Revolución Cubana. Rosana Rodríguez para Enlace Cuba. La República de Azerbaiyán, situada a orillas del Mar Caspio, en la región montañosa del Cáucaso, en el umbral entre Asia Occidental y Europa Oriental, preside desde el año 2019 el movimiento NOAL. Hemos invitado a nuestro estudio al excelentísimo señor Ruslan Rizayev, embajador de la República de Azerbaiyán en Cuba, para que nos actualice sobre la labor en su país frente del movimiento. Bienvenido, embajador. Muchas gracias por la invitación y dedicar el espacio a la presidencia de Azerbaiyán en NOAL. Embajador, ¿podría resumir brevemente la labor de Azerbaiyán durante estos casi 4 años frente al movimiento NOAL? Sí, Azerbaiyán relativamente es un nuevo miembro de NOAL. Nosotros unimos a NOAL en 2011, pero desde el primer día de nuestra participación en NOAL fuimos un miembro muy activo y participamos en todos los esfuerzos de NOAL activamente. Y creo que por eso en 2016, en el cumbre que se celebró en Venezuela, Azerbaiyán presentó su candidatura y fue apoyada por todos los miembros del movimiento. Y 2019, con el cumbre en Azerbaiyán, celebrado en la ciudad de Bakú, Azerbaiyán asumió la presidencia por 3 años. Pero últimamente se prolongó esa presidencia para 1 año más, que demuestra una confianza y respeto hacia mi país, hacia su trabajo durante su presidencia en el NOAL. Durante esos 3 años y medio hicimos mucho trabajo. La idea de Azerbaiyán era hacer conocer y reavivar el NOAL. Y nosotros por eso también nuestra presidencia coincidió con la pandemia de coronavirus, que tuvimos que enfrentar y adelantar algunas iniciativas. Y por eso Azerbaiyán creó un grupo de contacto a nivel alto que se celebró 2 reuniones en alto nivel. Azerbaiyán también, con la iniciativa de nuestro presidente, llamó la sesión extraordinaria de la Asamblea General de la ONU dedicado a la lucha contra la COVID-19. Además, durante su presidencia, Azerbaiyán creó el organismo de red de parlamentarios de miembros de la NOAL, además el organismo de las jóvenes de NOAL, que son 2 organismos que van más allá de la política, que involucra a los parlamentarios, a los jóvenes, para el desarrollo de NOAL entre los países miembros. Así que, además, Azerbaiyán, durante su presidencia, presentó proyectos de resolución, sea en la Asamblea General de la ONU, sea en el Consejo de Derechos Humanos de ONU, que llamó a la comunidad internacional para la distribución igualitaria de las vacunas y era contra la nacionalización de las vacunas, que Azerbaiyán también ayudó mucho a través del Organismo Mundial de Salud, una ayuda humanitaria y financiera, casi 10 millones dedicó para los miembros de NOAL. Así que, resumir en corto frase, fue una presidencia muy activa e intenso y todavía seguimos, y creo que hasta fin de año vamos a presentar más iniciativas.
Una amplia tarea y también grandes iniciativas. Queremos conocer también en la cumbre del 2019 en Bakú estuvo el presidente cubano Miguel Díaz-Canel Bermúdez y en la reciente cita en febrero de este año el vicepresidente Salvador Valdés Mesa. ¿Cómo valora usted el papel de Cuba en el movimiento NOAL? En primer lugar, yo quiero agradecer al gobierno de Cuba, especialmente al excelentísimo señor presidente de la República y también al excelentísimo señor vicepresidente de la República, que ambos participaron en las cumbres que se celebraron en Azerbaiyán. Yo creo que eso fue muy importante y además demuestra el rol que Cuba tiene dentro de ese organismo. Cuba es el miembro fundador del movimiento y desde los primeros años de la creación del movimiento siempre han hecho muchos trabajos para su desarrollo. Y no es casualidad que en 1979-82 Cuba presidió a ese organismo que también contribuyó mucho a su desarrollo y a su reavivación. Y Cuba ahora también sigue un miembro muy respetado y del movimiento y creo que desempeña un rol y un papel importante para el desarrollo del movimiento. Y nosotros también agradecemos a Cuba porque Cuba siempre estaba presente y está presente a todas las iniciativas que presentó Azerbaiyán durante su presidencia en el movimiento, sea los cumbres, los eventos, conferencias internacionales que nosotros nos organizamos, además los proyectos que recién hablé, que se presentaron en los organismos internacionales. Cuba fue uno de los motivadores y uno de los apoyadores de estas iniciativas. Por eso el papel de Cuba es indispensable dentro del movimiento no aliados. Muchas gracias, señor embajador, por habernos acompañado en esta entrevista. Muchas gracias a ustedes. Usted continúe junto a nosotros en este enlace. El embajador cubano en Azerbaiyán, Carlos Valdés de la Concepción, nos ha enviado vía WhatsApp sus valoraciones sobre la colaboración entre Cuba y Azerbaiyán en esta última etapa, cuando desde Bakú se han afianzado los destinos del movimiento. Nos parece importante resaltar el acompañamiento de Cuba a los queridos hermanos azerbaiyanos al frente del movimiento de países no alineados. Cuando tomó las riendas del movimiento, vino a Bakú la delegación presidida por nuestro presidente Miguel Díaz-Canel Bermúdez y la delegación de alto nivel, pero posteriormente hemos estado acompañando a Azerbaiyán en sus principales reuniones y en sus principales proyectos y iniciativas. Recuerdo que a pocos meses de estar aquí en Bakú como embajador, llegó una delegación encabezada por la vicepresidenta del Parlamento cubano, Ana María Mari Machado, por la compañera Yolanda Ferrer, y participaron durante unos días de actividades de carácter bilateral, de trabajo con el Parlamento de Azerbaiyán y en la constitución de la red parlamentaria del Movimiento de Países No Alineados, una iniciativa de Azerbaiyán. Sin lugar a dudas, recuerdo con mucho cariño el papel digno que jugó la delegación cubana a la cumbre llamada Cumbre Post-Pandémica, que se celebró a inicios de año en Bakú, cuya delegación presidió el vicepresidente cubano Salvador Valdés Mesa. Se aprovechó el momento, lógicamente, para desarrollar muchas reuniones, muchos encuentros de carácter bilateral, de carácter multilateral. La delegación fue recibida por el presidente Aliyev. Fue un diálogo amistoso y muy productivo. De igual forma fueron recibidos por la señora Garafova, presidenta del Parlamento de Azerbaiyán, y otras autoridades. El embajador cubano también se refirió al apoyo brindado por Azerbaiyán en foros internacionales en rechazo a la política de los Estados Unidos contra el archipiélago caribeño. Nos parece muy importante en este momento resaltar las palabras que pronunció el representante permanente ante las Naciones Unidas de Azerbaiyán, Yazar Aliyev, quien durante el último periodo de sesiones de la Asamblea General de Naciones Unidas pronunció a nombre del movimiento un contundente rechazo
contra la criminal política de bloqueo contra nuestro país por parte de los Estados Unidos. Pero no solamente se refirió en su discurso a nombre del movimiento, del NOAL, al tema del bloqueo. No, fue mucho más allá. Y esto es muy importante resaltarlo. Condenó la inclusión de Cuba en la espuria lista de países patrocinadores del terrorismo. Por tanto, Cuba agradece a Azerbaiyán en su discurso ante la Asamblea General de la ONU por el contundente apoyo que recibió de parte de esa organización. Agradecemos al embajador Valdés por sus declaraciones exclusivas para Enlace Cuba. Tradición y modernidad conviven hoy en Azerbaiyán, territorio localizado en la región montañosa del Cáucaso y que durante décadas formó parte de la Unión Soviética. Mezquitas, palacios y residencias abundan en su casco histórico, declarado en el año 2000 Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO. Su casco histórico cede paso al futuro. Espectaculares edificaciones se erigen como símbolo del evidente desarrollo del país, sobre todo en la actividad petrolera. Su capital, Bakú, acogió en el año 2019 la 18ª sesión del Movimiento de Países No Alineados, convirtiéndose así en el segundo país de Europa en asumir la presidencia de la organización desde que Yugoslavia lo hiciera en el año 1961. El presidente Nicolás Maduro arribó a Azerbaiyán para participar en la cumbre y entregar allí la presidencia pro tempore de la organización. Invito al presidente Aliyev a que asuma su cargo. Los no alineados agrupan 2/3 de los países del mundo. Más de 60 años han transcurrido desde la primera cita en Belgrado, pero los principios fundacionales del movimiento, esbozados en 1955 en la Conferencia de Bandung, mantienen plena vigencia. Cuba, país fundador, asistió a la cumbre con una delegación que encabezó el presidente de la República, Miguel Díaz-Canel Bermúdez. Otra vez, como en 1961, es crucial que trabajemos juntos, apegados a los principios fundacionales de Bandung, por la paz y el desarrollo de los pueblos, porque es nuestra responsabilidad como políticos y porque nadie lo hará por nosotros. Para Azerbaiyán, que ingresó al movimiento en fecha reciente, la reunión tuvo especial trascendencia. El MNOAL ha trabajado en la causa de promover los valores indivisibles de este movimiento y la integridad de todos los países. Nosotros, dentro de este MNOAL que engloba la mayoría de países de este mundo, queremos trabajar arduamente y le expresamos nuestro mayor agradecimiento. Para la mayor de las Antillas, la cita fue de gran importancia, ya que se patentizó una vez más el rechazo al bloqueo que Estados Unidos le impone desde hace más de 60 años. Ante el abierto desprecio de Estados Unidos y otros gobiernos por los justos reclamos de las naciones del sur, ante la obscena politización de los derechos humanos, otros podrán ser indiferentes. Los países no alineados rechazaron el hegemonismo y las decisiones unilaterales de Estados Unidos y de instituciones financieras internacionales. Como parte de las actividades desarrolladas por el presidente cubano en Bakú, estuvo la colocación de una ofrenda floral ante el padre de la patria azerí, Heydar Aliyev. La delegación cubana realizó igualmente un recorrido por la ciudad y su casco histórico. Cuba
Con la presencia de sus actuales dirigentes, sigue siendo una de las voces más respetadas en el concierto no alineado, un baluarte en la defensa de su continuidad y en el enfrentamiento a los muchos retos que aún tiene por delante. Azerbaiyán culmina próximamente su presidencia en el movimiento. Como decimos en Cuba, misión cumplida. Hasta nuestro próximo enlace, recuerde que seguimos activos en las redes sociales y desde cualquier punto del planeta puede contactar con nosotros. Nos vemos.